¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mario Alberto Montiel. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico y a continuación voy a explicar mi tarea de la unidad uno, que es la introducción a la estadística. Entonces, les voy a presentar cuáles van a ser los temas que vamos a ver. Y tenemos aquí en el capítulo uno los tipos de datos, pensamiento crítico, recolección de datos, pensamiento crítico pero con gráficas inadecuadas. Y en el capítulo 2 tenemos la distribución de frecuencias, histogramas, gráfica de polígono, ojiva, puntos, gráfica de puntos, de tallo y de hojas, gráfica de barras y la última es la gráfica de pared. Vamos a empezar con el primer tema que es el pensamiento estadístico. Tenemos aquí cuáles páginas y cuáles ejercicios íbamos a resolver. Solamente voy a leer la respuesta o la interpretación de las respuestas. Entonces teníamos que resolver aquí el ejercicio 7 y el 11. Y el 7 hablaba sobre el Super Bowl y el equipo de, o bueno, dos equipos de fútbol americano, que son el New York y los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver. Entonces mi respuesta es que ganen con un marcador con diferencia de 120 a 98 es posible, pero muy poco probable. Después tenemos una pregunta que es la 11, dice que la Suprema Corte, en la Suprema Corte todos los magistrados de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Entonces igual mi respuesta es que sí puede llegar a pasar, o sea, es posible, pero es muy poco probable. Las opciones eran si es imposible, posible, pero, pero improbable, posible y también probable. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay mucha información, pero igual solo voy a leer un poco del enunciado y la respuesta. Entonces aquí contestábamos en este tipo de datos el ejercicio 5 y el 13 y dice ingreso y educación en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856. Supongo que pesos. Ah, no dice dólares porque dice según datos de la oficina de los Estados Unidos. Entonces, son las opciones. Aquí era si teníamos que poner si era estadística o un parámetro. Y yo le puse que es estadístico porque es una medición numérica. En el 13 tenemos que responder, o más bien dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Entonces, aquí dice que los dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de New York, hay 3.250 de estos dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Entonces después dice que se descubrió que 2.500 de esos dispositivos no funcionan. Esto según datos del For Exercise in New York. Y dice Futility Push Button de Michael Luo de New York Times. Entonces puse aquí que este conjunto de datos son discretos. Continuamos con el pensamiento crítico. Aquí tenemos mucha información, pero aquí al inicio de estas diapositivas puse qué es lo que teníamos que contestar o de qué se trataban los ejercicios. Entonces, el 7 dice perfil racial. Aquí tenemos que contestar los ejercicios 7 y 10. Y dice perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Entonces mi respuesta es que los oficiales, de acuerdo a los datos que se tienen, pues detienen más a grupos minoritarios. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, um, es sobre Navidad y dice que el proveedor de servicios de Internet de American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Después dice AOL
recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que real. Luego dice, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Luego dice, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Entonces dije, después dice, de acuerdo a los datos, es mi respuesta, se puede apreciar que la gente prefiere un árbol real para celebrar la Navidad. Y para tener una explicación más a detalle, pues se podría estudiar dónde se tomó el muestreo, ya que actualmente en 2023 un árbol artificial es más barato que uno real. Entonces, supongo que estos datos pues serían diferentes o depende de dónde se tomaron. Seguimos con recolección de datos. Igual tenemos aquí información sobre las preguntas 8 y 12 que tenemos que contestar, donde teníamos que responder desde la 5 a la 8 si la descripción corresponde a un estudio observacional o un experimento. Y después en la otra pregunta, en la 12, teníamos que contestar qué tipo de muestreo se utilizó, si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Entonces, en la primera pregunta dice que hubo una prueba, un estudio sobre la eficacia de la equinacia que incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 de estos niños recibieron solo placebos. Dice, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, Volume 290, Number 21. Dice, experimento. Esta tenemos que contestar si era un estudio observacional o un experimento. Entonces, esto es un experimento porque influyeron en el resultado al manipular eh, una variable que viene siendo que les dieron placebos a los chicos. Después dice, puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de eh, Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Entonces puse que aquí tenemos que poner si el muestreo fue aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puse que era sistemático porque se tuvo un punto de referencia cada cierto participante. Muy bien, siguiente gráfica y empezamos con Minitab. Y dice pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Entonces dice, en los ejercicios del 5 al 10 tenemos que responder a algunas preguntas sobre las gráficas que nos daban en el libro. Y como tal aquí vienen las gráficas que nos daban. La primera viene siendo esta gráfica donde se muestra como mal, una visualización no muy bien eh, mostrada sobre la ganancia de las mujeres y los hombres. Ahorita vamos a pasar a hacerla en Minitab para que veamos en realidad si es correcto mostrar los datos de esta manera. Entonces les voy adelantando. Puse que, bueno, la pregunta decía que la gráfica hace una comparación. Bueno, la pregunta hace la pregunta si la gráfica hace una comparación imparcial de los datos y nos pregunta el por qué. Si la gráfica distorsiona los datos, tenemos que construir una, que viene siendo esta que vamos a hacer a continuación en Unita. Entonces, vamos a abrir, estamos en el tema de pensamiento crítico, gafas inadecuadas. Vamos a abrir Minitab, que es este de aquí. No, este no es. Este de aquí. Y aquí tenemos en columnas y filas la información que vamos a necesitar en este momento.
Muy bien, continuamos con la gráfica de Minitab. Aquí tenemos los datos que nos proporcionaba el ejemplo. Vamos a ir al menú de gráficas, vamos a poner una gráfica de barras, perdón. Vamos a valores de una tabla, aceptar y después vamos a poner aquí la información que vamos a nosotros analizar, que en este caso vamos a analizar los ingresos, como que dice, y el ingreso anual promedio. Entonces, vamos a ver si no necesitamos poner nada más aquí. Escala, nada, líneas, nada, tampoco en etiquetas. Vamos a poner gráfica de ingresos promedio, hombre y mujer anuales. Y aceptar. Como pueden ver, aquí está la gráfica, el ingreso anual por año. Vamos a poner aquí que le agregue la cantidad. Y como podemos ver, Eh, aquí ya se mira la visualización de que a pesar de que sí, el hombre gana más, pero ya no se mira tanta diferencia como en una gráfica anterior que nos muestra el libro, sino que ya más o menos se muestra una diferencia en los resultados de que, permítame, de que, bueno, aquí está. Ok, ya no se mira como que el hombre gana 50% más que la mujer, sino que ya se mira algo un poco más real y parejo. Entonces, continuamos con la siguiente. En esta gráfica nos habla sobre el consumo de petróleo. Y dice, la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos en Estados Unidos. Y luego nos hace unas preguntas. Em, la gráfica distorsiona los datos o lo describe de forma imparcial y nos pregunta el por qué. Y si la gráfica distorsiona los datos, tenemos que construir una. Les adelanto la respuesta, es que no los distorsiona. Eh, no los distorsiona porque se puede observar la diferencia que existe entre ambos datos ya en la gráfica. Entonces aquí podemos ver, esta ya es la gráfica hecha, ahorita lo vamos a hacer en Minitab, donde se muestra gráficamente que efectivamente está bien hecha esta visualización de la gráfica. Muy bien, continuamos con la graficación del ejercicio de los países y los barriles. Entonces vamos hacia arriba, vamos a gráfica de barras, ponemos valores en la tabla, opción uno aceptar y buscamos la variable de millones de barriles y la categoría de país en nuestras opciones. En etiquetas vamos a poner gráfica de barriles o vamos a poner también los millones de barriles como decía. Aceptar, aceptar. Y listo, aquí por país, Estados Unidos y Japón nos da la gráfica de los barriles. Vamos a ponerle los datos, etiquetas, aceptar. Aquí está 20 y 5.4. Y estos son millones de barriles. Entonces, esta misma información es la que ya teníamos aquí, pero está bien gráfica. Ok, continuamos con el siguiente, la siguiente diapositiva, que es esta de aquí. A ver si es esa. Sí. Ok, continuamos ya o empezamos ya con el capítulo 2 y dice distribución de frecuencias. Y el subtema, o más bien aquí tendremos que resolver tres ejemplos. Les voy a mostrar la distribución de frecuencias que está, gráfica, frecuencia, aquí está. Ok, les voy a explicar rápidamente qué es una distribución de frecuencia. Entonces, em, esta es una tabla e indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Esto se puede hacer porque están todas las categorías junto al número de valores de datos que hay en cada una. Hay definiciones importantes como los límites inferiores y superiores que los vamos a sacar o tendríamos que sacarlos y las fronteras de clase. Todas son cifras, la cifra límite inferior es la cifra pequeña, límite superior es la cifra más grande y las fronteras son cifras que se utilizan para separar las clases.
Otras definiciones importantes son las marcas de clase, que son los puntos medios, y la anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores. Continuamos y en esta presentación nos explica paso a paso cómo podemos, o más bien este es el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Entonces nos da información importante como el número que necesitamos trabajar es, el número de clases que necesitamos trabajar es con entre 5 y 20. Entonces cualquier número que elijamos ahí, entre esos valores, pues está bien. Y nos da una fórmula que la seguimos en los ejemplos y dice el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases nos da un número que viene siendo como el rango. Entonces dice comienza a elegir un número para el límite inferior de la primera clase, elija uno pequeño. Todo eso nos sirve para después obtener el límite inferior y la anchura de clase. Aunado a eso vamos a poder encontrar los valores inferiores y bueno, básicamente ahorita lo vamos a hacer en Minitab para que lo podamos comprender de una mejor manera. Llegamos al primer ejemplo y dice, bueno, aquí tenemos información sobre los pulsos de mujeres. Entonces dice, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es la de aquí abajo, y vienen siendo los primeros 40 datos de arriba. Em, y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. O sea, vamos a tener que construir esta distribución y aquí viene algo importante, dice incluye 7 clases. Entonces, vamos hacia abajo y aquí tenemos ya los datos que vamos a utilizar en Unity, así que lo vamos a abrir. Esperamos unos instantes. Y listo, como pueden ver, aquí tenemos miren, el pulso de mujeres, los datos, el pulso de los hombres, los datos, y después de eso tenemos un ejercicio extra que es la radiación en los dientes de leche. Por lo pronto, ahorita vamos a trabajar con esta primera columna, que es la que nos pide aquí. Miren, mira la presentación, aquí está. Entonces, esto es lo que ya expliqué ahorita en la presentación. Déjenme hacerlo más grande, muy bien. Eso es lo que ahorita explicamos y estuvimos viendo, que básicamente era el procedimiento. Y aquí ya les voy adelantando cómo se mira el histograma del pulso de mujeres. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo podamos apreciar. Y a continuación vamos a hacer los pasos con esta información que tenemos aquí. Ok, continuamos. Ya tenemos abierto el Minitab. Vamos a utilizar la información del pulso para mujeres. Vamos a gráficas, histograma. Vamos a seleccionar la opción de simple, aceptar y como habíamos dicho, pulso de mujeres. Vamos a darle a seleccionar. Ya tenía preseleccionado yo, pero si no lo tuviera, tendría que hacer esos pasos. Etiquetas, aquí ponemos histograma. Bueno, ya va a salir automático, miren. Histograma, que es básicamente lo que estamos haciendo del pulso de mujeres. Pero acuérdense que, déjenme ir aquí, dice, para mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior, que es lo que ya teníamos para calcular las frecuencias, e incluye 7 clases. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí hay más de 7 clases, como podemos ver. ¿Cómo lo podemos cambiar? Damos doble clic abajo, nos ponemos en seccionamiento, número de intervalos y tecleamos el número 7. Vamos a aceptar y listo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No hay nada en este valor. 6 y 7. Damos clic derecho para agregar las etiquetas. Damos a aceptar. Y esta misma gráfica es la que tenemos aquí del lado derecho. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahora, dice que tenemos que calcular los puntos medios de las clases. Como podemos ver en mi tab dice 60, 70, 80, pero nosotros ocupamos los puntos medios que vienen siendo 64.5, 74.5, 84.5 y estos curiosamente vienen siendo las 7 clases que ya nos pedía el ejercicio. 64.5 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación para que tengamos esta información?
Bueno, vamos a empezar de nuevo. Cerramos. Igual, gráfica. Nos vamos a histograma, simple, aceptar, pulso de mujeres. Si queremos que nos muestre los datos, le damos a aceptar. Tenemos la información como al inicio. Damos dos clics abajo, seccionamiento y en lugar de nosotros ponerle aquí manualmente, o más bien en lugar de ponerle aquí 7 y que nos dé los valores automáticos, nosotros vamos a teclear aquí manualmente, que vienen siendo 64.5 y lo separamos con un espacio, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, raya latina, 114.5 y 124.5. Vamos a aceptar y listo, ya no lo separó por, como lo está pidiendo aquí, por los puntos medios, que son las marcas de la clase de la tabla 2.2. Damos clic derecho, agregamos los valores y esta gráfica que tenemos aquí es exactamente la misma que ya teníamos aquí a la derecha. Entonces continuamos con la siguiente información. Bueno, en la clase más bien nos pide que expliquemos un poquito. Entonces, básicamente, esta información que tenemos aquí y esta información tienen los mismos datos, pero la diferencia está en la clasificación de las marcas de clase que tenemos aquí abajo. Seguimos con la siguiente. En la siguiente diapositiva nos pide que saquemos la información, o sea, las frecuencias de cada clase, pero ahora en porcentaje. Entonces, aquí tenemos a la derecha, ya tenemos adelantado cómo se va a ver la gráfica y a continuación la vamos a hacer en Minitab. Muy bien, como habíamos dicho, vamos a hacer la gráfica ahora en Minitab seguimos con el pulso de mujeres, pero ahora vamos a hacer los porcentajes. Entonces, igual histograma, aceptar, sencillo, ponemos pulso de mujeres y en escala, no, así, en escala, vamos a tipo de escala de Y y cambiamos de frecuencia a porcentaje. Vamos a aceptar, aceptamos y nos sale la información con todas las opciones de abajo posibles. Acuérdense que nos pidió que nosotros lo seccionáramos en 7. Entonces, esas las vamos a modificar y era 64.5 espacio, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y déjenme ver cuál es la última. 124.5. Aceptar, clic derecho, usa etiqueta y listo. Aquí podemos ver los porcentajes, ¿ok? Esta información es la misma que teníamos aquí, del 60-69, 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, no hay nada en este pulso y de 120 a 129 está 2.5. Excelente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y ahora dice, tenemos un ejercicio donde dice, ahora sobre los pulsos de hombres, utilice la información que está de abajo ahora, ya no va a ser de mujeres, va a ser de hombres, para construir la distribución de frecuencia. Y tenemos que incluir 10 clases. Viene siendo la gráfica que tenemos aquí a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos ver que tenemos las 10 clases. Entonces a continuación la vamos a hacer en Minitab. Muy bien, ya estamos aquí en Minitab. Entonces vamos a gráficas, histograma, simple, aceptar y buscamos pulso de hombres. Seleccionamos, vamos a escalas, tiene que estar en frecuencia, aceptar, le damos a aceptar y nos vienen, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones. Y decía que teníamos que, les voy a mostrar, dice incluye 10 clases. Entonces vamos a nuestra gráfica, parte baja, cualquiera de las opciones de aquí, dos clics, seccionamiento y nos vamos al número de intervalos y damos clic en 10. Aceptar, clic derecho, agregar
etiquetas de datos y aceptar. Y esta gráfica es la misma que teníamos en nuestra presentación, que es la distribución de frecuencia de el histograma del pulso de hombres en su distribución de frecuencia. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora dice que tenemos, dice, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista, que es la lista de aquí con estos números, de las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Luego dice, la muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos en el 79. Y luego dice, con base en los datos de an unexpected rise in strontium 90 in US. The Serious Teeth in the 90s. Y luego dice The Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Entonces aquí les muestro acá abajito cómo se ve y cómo se van a ver las gráficas que vamos a hacer. De lo izquierdo, 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, más bien del lado derecho está en porcentaje y del lado izquierdo pues con cantidad. A continuación las vamos a hacer en Minitab. Entonces las regresamos. Vamos a cerrar esta. Y vamos, gráfica, histograma, aceptar. Muy bien. Muy bien, entonces en esta parte vamos a seleccionar radiación en dientes de leche. Seleccionamos. Vamos a ir a aceptar. Y como pueden ver, nos salen el ejercicio nos está pidiendo 8 clases. Entonces aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acuérdense que para um, seleccionar el número de íntegros o de clases lo podemos llamar aquí manualmente. Damos 8, aceptamos. Clic derecho, agregamos etiquetas de datos, aceptamos y esta gráfica es la que tenemos aquí abajo. Muy bien. Entonces a continuación, si le queremos hacer por porcentaje, pues sencillo, hacemos los mismos pasos. Histograma simple, sencillo, aceptar, damos clic en seleccionar, etiqueta y en opciones de datos no vamos a hacer nada. En mostrar datos vamos a distribución, tampoco es aquí, escala, tipos de escala, vamos a porcentaje, aceptamos y le damos OK. Nos vuelven a salir más de los 8 que ocupamos, así que dos clics izquierdos, nos damos el número de intervalos, le damos un 8, aceptamos, clic derecho y etiquetas, damos que sí y listo. Tenemos aquí por porcentaje, que viene siendo esta parte de aquí, de esta gráfica que tenemos a la derecha, que es la relación de dientes de leche en porcentaje. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos bajando y dice histogramas, resolver ejemplo y ejercicio. Entonces tenemos demasiada información. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y tenemos edad, estatura, peso, cintura, pulso, presión sanguínea, días, colesterol, índice de masa corporal, la longitud del muslo, anchura del codo, la muñeca, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Entonces, realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y del índice de masa corporal. Entonces, básicamente aquí tenemos lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior. Y a la derecha, bueno, pues vamos a ver primero el de abajo. Este viene siendo la gráfica con la información que nos pidió, pero a partir de ahora vamos a empezar a hacer ya resúmenes con más información, donde podamos ver ya la media, la desviación estándar, la variancia, la kurtosis, etcétera. Tenemos aquí un análisis pequeño. Dice, para saber el nivel de confianza debe estar en un 95% el valor P, que vemos aquí arriba.
Em, bueno, dice, más bien dice, para saber el nivel de confianza debe estar en un 95%, que es una opción que vamos a ver ahorita en Minitab. Y aquí también nos dice, miren, el intervalo de confianza de 95% para la media. Y lo dice el valor P. Más bien, si el valor P es menor a 0.5, los datos no están distribuidos adecuadamente. Otra cosa también importante es la desviación estándar, es qué tan alejados están los datos de la media. Y información importante también es si la kurtosis tiene valores cercanos a cero, la curva es normal. Positivos es si están centrados en la media y negativos es que están un poco, la información es un poco normal. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es am, hacer estas gráficas en Minitab. Voy rápidamente a buscar histogramas. Entonces, antes de continuar, un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, eh, dibujadas una junto a la otra sin espacios, y la escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos. Entonces, aquí tenemos información, que es la que acabamos de leer ahorita, sobre los datos. Nos pide edad, estatura, etcétera, que vienen siendo todos estos de aquí. Entonces vamos a continuar abriendo todos los datos de GitHub. Esperamos unos segundos. Y listo, aquí tenemos los primeros que vamos a necesitar: edad, estatura, peso, pulso, nombres y el índice de masa corporal, que son los que vamos a analizar en unos momentos.